Un fraterno saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, el Señor. Que cada día sea una bendición hermosa para cada uno de ustedes. Yo no sé cómo les ha impactado a ustedes la palabra diariamente, pero a mí sí, me ha llamado mucho la atención, Molly, cómo el Señor eh, cómo nos confronta, nos da luces frente a toda la parte de nuestra vida, sobre todo cuando a veces hay tanta oscuridad, ¿no? Como que nos muestra el camino. Y de igual manera también he sentido como el Señor da una esperanza linda, da unas promesas hermosas todos los días. Todos los días nos sorprende con la palabra. ¿Qué te ha parecido a ti, mi amor? Sí, es una bendición. El Señor siempre tiene que decirle algo nuevo a uno para, gracias a Dios, seguir creciendo. Ha sido súper lindo, la verdad, como la palabra nos sorprende. Por eso hay que pedirle al Señor siempre que nos sorprenda con la palabra, que nos sorprenda, porque a veces no podemos quedarnos acomodados, porque a veces nos quedamos demasiado acomodados en nuestra cotidianidad y no podemos estar acomodados, sino que muevan las estructuras, como dice la canción tan bonita de Saqué. ¿Te parece si invocamos la Santísima Trinidad, mi amor? Para que este momento sea sagrado. Recuerda, meter el freno, despacio. Las cosas no las hagas a las carreras, porque a veces hacemos las cosas muy a las carreras. Invocamos la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dirige la oración, por favor, mi amor. Padre Santo, gracias te damos por esta nueva oportunidad de vivir, de conocer más de ti, de, de compartir en familia, de tener las cosas que necesitamos para vivir. Gracias, Padre Santo, porque este es un momento donde eh, podemos seguir aprendiendo de ti y que tú nos sigas guiando nuestro caminar. No es nada fácil, Dios. No es nada fácil uno desprenderse del mundo. Tú lo sabes y lo conoces, Padre. Pero Padre mío, aquí estamos porque realmente nuestro deseo es cada día estar más cerca de ti, de tus sueños, de lo que tú creaste en nosotros, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias, Padre Santo, por tantas bendiciones que nos das. Gracias, Padre Santo, por el amor que nos provees en las personas que nos tienes, que nosotros tenemos alrededor, nuestra familia, nuestras amistades, Señor. Gracias, Padre Santo, porque eres tú quien nos guarda, nos protege, a pesar de tantas situaciones que el mundo en este momento está haciendo y que seguirá haciendo, Señor. Tú nos proteges, tú nos guardas, tú nos conservas, Señor. Tú nos apartas para ti, Señor. Tú, a pesar de las situaciones que pasan, tú nos llevas por caminos diferentes, porque tú nos amas, Padre eterno. Gracias por ese amor tan infinito, porque como Padre que eres, siempre estás pendiente de nuestras necesidades, de lo que requerimos, Padre mío. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Porque si no fuese por tu palabra, Dios, ¿cómo aprenderíamos a esquivar las trampas del enemigo? Gracias, Padre Santo, por tu espíritu de amor que nos permite entender las cosas que tú nos dices, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu plan de salvación, porque a través de él nos abriste la puerta para llegar nuevamente al reino tuyo, Padre. Gracias, Padre Santo, porque no nos dejaste solo, nos enviaste a tu espíritu de amor para que nos acompañe, para que nos dé la fuerza, para que nos dé el poder, para que nos recuerde tantas cosas que tú necesitas que nosotros aprendamos, que nosotros vivamos, Señor. Gracias, Señor. A ti te presentamos nuestro día, nuestra familia. Señor, que tu presencia esté en nuestras familias, que tu amor esté con ellas también.
que tu protección esté con ellas, Padre mío. Señor, que nuestra familia, como dice tu palabra, sea salva. Si nosotros creemos en ti, Señor, que ellos puedan ser salvos, Padre mío. Que si el día de mañana te los llevas, Padre mío, o en el momento que tú nos llames a tu presencia, Señor, que podamos realmente estar contigo, Padre. Que todos los planes que tú tengas para nosotros se cumplan en nosotros, Padre. Que tu perfecta voluntad se haga en nosotros. Hoy te damos gracias, Padre Santo. Permítenos entender de tu palabra y que esa palabra la podamos poner por obra y la podamos confesar a los demás, declararla, proclamarla, para que los demás, Señor, aprendan de ella, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, vamos de los versículos 33 al 37. Dice, también había oído ustedes que se dijo a los antepasados, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo, simplemente no juren, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo de su cabello, ni uno solo de su cabello. Baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú has escuchado el juramento, ¿no? Cómo fácilmente se jura. Es como una tendencia que hay en el pueblo, ¿no? Jurar. Lo juro por tal cosa. Tremendo, ¿no? Que la palabra juramento socialmente, ¿qué implica? Por ejemplo, en un juzgado, un juramento, fíjate lo que hacen, ¿no es cierto? Cuando uno, yo he visto en las películas, ¿no? Porque yo nunca he estado como en un estrado que a uno nunca, muy rara vez he ido, ¿sí? Pero le ponen la Biblia en la mano y si es creyente, entonces hace que levante la mano, ¿no es cierto? Juro por, uy, y uno pone la mano en la Biblia. Y en el colegio, por ejemplo, fíjate que hacen un juramento a la bandera. Cuando se hacen las competencias deportivas, no sé si en otros países lo harán, pero en nuestro país sí. Y uno no se da cuenta de lo que dice, ¿no es cierto? Juro por, sí, que cumpliré y seré buen deportista y no haré trampa y que seré yo no sé qué. Y uno dice, Dios mío, sino que Dios me juzgue o me demande. De la ley, ella a la patria me demande, ¿no? Algo así. Oye, si uno dice uno no sabe lo que está diciendo. Incluso yo sugerí en la institución que por favor cambiáramos ese juramento, pero era la tradición y uno no se da cuenta cómo uno se está comprometiendo, Moni, porque el poder tiene palabra. Recuerdo a un compañero de trabajo que él dijo el poder de la palabra, Moni. Por eso uno debe ser cuidadoso con lo que dice. Sembró una planta, sembró un árbol. Dijo, este árbol es mi vida, lo que le pasa a ese árbol le pasa a mí. O sea, él creía que iba a vivir toda la vida. Qué curioso. Entonces, todo lo que le pase a este árbol me va a pasar a mí. Lo proclamó cuando iba sembrando el árbol. Lo dijo como con chanza, como con, simplemente por decirlo. Y lo particular fue que él se empezó a enfermar y no encontraba o sea, la parte médica no le encontraba como una razón de ser. Y cuando él va a su ciudad de origen, se da cuenta, recordó como menos mal que nuestro Señor es precioso, ¿no? Nos deja pasar estas pruebas para que veamos la gloria de Él.
Él recordó sus palabras y vio que ese árbol se estaba marchitando y se estaba muriendo. Y le tocó reversar, como dicen en el argot de las finanzas, le tocó devolver, anular, quitar en oración las palabras que él había dicho, porque es un juramento. Entonces, por eso la maldición es un juramento que se hace de manera negativa. Y las maldiciones a veces se dicen de una manera así como muy sueltas, ¿no? Te maldigo, ojalá te vaya mal, ojalá que nunca más vuelvas a no sé qué más cosas, y sobre todo el de la mamá. Y eso es muy delicado, Moni. Y a veces lo dicen porque están de mal genio, o sea, tienen, como dicen en México, ¿no? Con coraje, tal vez lo dicen. Sí, o sea, de una actitud que no es si no se dan cuenta el poder de la palabra. Y a veces estamos cargados de eso y fácilmente estamos diciendo, eh, yo lo juro por mi honor, lo juro por mi mamá, lo juro por mis hijos, sobre todo cuando se tiene una adicción. Yo juro que no volveré porque como la adicción hace que las personas sean manipuladoras, entonces dicen una cosa y no la cumplen y utilizan la palabra juramento y no se dan cuenta del poder que trae el juramento. Si mi Señor Jesús está diciendo que no juren, es porque ese no es una ley, no simplemente es, ven, yo te recomiendo que no jures. No, él no está diciendo que te recomiendo, o simplemente te doy el consejo que no jures. No, él está diciendo enfáticamente no juren. Y cuando dicen no juren, es un mandato, es una ley, es un mandamiento, mandato que se debe cumplir. Entonces, ten cuidado. Aquí yo sé que lo siento y eso sí quiero que Moni le demos más énfasis a toda la palabra que sentamos en el corazón, como cuando tú dices yo siento que, y realmente siento que sí hay personas en este momento que nos escuchan, que nos están viendo, que han utilizado palabras inadecuadas o le han dicho palabras que no son. Sí, sobre todo a los hijos a veces los condenamos, así como muy Los olímpicamente los maldecimos, condenamos. Perdón, amor, los maldecimos. los maldecimos, sí. Y por eso es tan importante si ahorita el Señor te está dando esa revelación, porque cada vez que se proclame la palabra, el Señor siempre nos revela cosas. Nos revela es, uy, bendito, sí, me doy cuenta que. Y eso lo vas tú anotando para que no se te, porque a veces le dejamos toda la memoria, ah, sí, es verdad. Oh, qué bueno que están diciendo eso. No, lo toma nota ahorita, ¿sí? Y vas tomando nota y eso tienes que ir a confesarlo. El poder de la confesión, pero recuerda que la confesión tiene que ser de corazón, no de labios para afuera, sino que salga del corazón un arrepentimiento. Vas ante el Santísimo, ante el sacerdote, si no puedes ir ante el sacerdote, ante el Santísimo, y le pides perdón al Señor de rodillas y que te dé la posibilidad de enmendar esa situación y que cambie las palabras, y cambie esas palabras que le dijiste tal vez a persona o que te dijeron y tú dices, yo perdono, por ejemplo, a mi mamá que me dijo esas palabras, la perdono en el nombre del Señor Jesucristo, porque esas palabras fueron necias, tal vez tu mamá no está, o tal vez tu mamá está, mmm, no comprendería. Por ejemplo, tenemos casos donde las mamás o las familiares hacen brujería, hechicería o se dedican a la nueva era, creen en las energías, en las piedras, yo no sé qué, bueno, una cantidad de bobadas. Entonces, ellos están muy en el mundo y tú vas a pedirle perdón, pues lógico que ellas no te van a aceptar, no lo van a entender. O tú le pides perdón, por ejemplo, como hablábamos de la reconciliación, ¿no? Hablamos de la reconciliación, creo que fue ayer o anteayer. Y es el hecho que tú no puedes ir a reconciliarte con alguien que está en el mundo, tú sí tienes la posibilidad de reconciliarte, tú lo puedes perdonar, pero si tú vas a decir yo te perdono, él no lo va a entender. Y ante al contrario, como macho alfa, se va a envanecer y te va a ver, pero tú lo estás haciendo de corazón. Solamente que ten prudencia cómo hacerlo. Ten prudencia, lo importante es que tú lo hagas ante Dios, ante el Santísimo, ante el sacerdote cuando te confiesas. Sí, y eso es muy importante. Entonces hay que tener mucho cuidado, hago énfasis, con lo que uno dice, Moni. Y si el Señor me está en este momento revelando palabras que dije, no las deje simplemente, sí, sí, eso fue un momento de tragos, fue un momento de simplemente de euforia, un momento así como que tenía como mis emociones alborotadas, pero lo dijiste. Acuérdate de lo que dice la palabra, mi amor, ¿sí o no, mi amor?
Dice que hasta por las comas nosotros vamos a ser juzgados por los dichos de nuestra boca. Hasta las comas que hemos dicho. Todos se está notando. Entonces hay que tener mucha prudencia. ¿Qué dices de eso, Limoni? Sí, sí, mi Rafa, así es, absolutamente todo por lo que hemos dicho y, y mira que aquí el Señor es muy específico, enfático, de que nosotros, o sea, el juramento sí es tremendamente delicado, ¿no? Porque él dice, o sea, uno cómo va a jurar por una situación que uno no tiene control. Sí, uno no, por ejemplo, y lo dice claramente, o sea, tú sabes ponerle a tu cabello, pues que no sea tintura, o sea, que tu cabello se vuelva de tal color, oscuro, blanco, lo que sea, ni siquiera eso nosotros manejamos de nosotros mismos, ¿cierto? Lo único que uno hace es como tener cuidados, pero uno no hace tal cosa. Entonces, si el Señor nos está diciendo mucho cuidado con todo lo que ustedes están diciendo y lo que están además prometiendo y jurando que van a hacer, porque realmente el que tiene control de las cosas es o Dios o el mal, ¿sí? O Dios o el mal. ¿Por qué razón? Porque Dios, pues tiene el control, es el creador de todo, eso es claro, y precisamente Él sabe el poder de la palabra, ¿sí? Acordémonos que por la palabra fue hecho este universo y todas las cosas creadas por el poder de la palabra, o sea, veamos eso, o sea, el poder de la palabra tiene un efecto creador. El asunto es si tus palabras son malas, si tú juras cosas, mm, ¿a quién le estás dando el poder de tu vida, no? ¿A quién le estás dando el poder de las cosas? ¿A Dios o al enemigo? Entonces, allí es tremendamente importante que nosotros seamos conscientes de situaciones. Yo le juro por Dios que me voy a ir de esta casa. Y usted no quería irse de la casa, pero como lo juró, no se sabe por qué razón, dice uno, se salió yendo de la casa. Si no quería irse de la casa, pues habían palabras por ahí. Y como tú dices con ese ejemplo de ese testimonio de esta persona, de este conocido, y es cierto, o sea, uno ata la vida. Es que si tú te vas, yo me muero. Si tú te vas, yo me muero y empieza usted a enfermarse, a volverse una nada y resulta como así, o sea, yo no tengo un cable que me conecte a la otra persona, ¿no? Yo soy totalmente independiente, entonces ahí esto es muy importante que no nosotros tengamos claridad. Pero en especial el juramento cuando tú, es como la promesa, ¿no? Cuando tú juras que vas a hacer algo, y no lo haces, ¿sí? O sea, es impresionante. eh, o sea, por eso el Señor dice que tú sí seas sí y que tú no, o sea, no es suficiente. O sea, tú dices, sí, voy a hacer tal cosa. Para Dios el decir, sí, voy a hacer tal cosa es un juramento. Imagine cómo será de importantísima la palabra. Dice, sí, sí, yo te voy a hacer tal trabajo. Y Dios santo, ¿cómo quedas cuando tú no lo haces? Porque es como si fuera un juramento. Sí, yo voy a cambiar. Y si no lo haces, imagínese, tú estás quedando como el gran mentiroso. Por ejemplo, cuando tú te consagras, estás diciendo, es un juramento. Es un juramento, porque es decir sí. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nosotros fuimos simplemente a ese congreso, porque era como un congreso, creo que era así, sí a Jesús, sí a María, sí a la vida. Congreso. Imagínese. Por eso, entonces, nomás uno decir sí a Jesús, sí a María, sí a la vida, y que, bueno, gracias a Dios nosotros, hubo un tiempito que estuvimos ahí como patinando, pero gracias a Dios, sí, o sea, es importante que nosotros nos demos cuenta de qué estamos diciendo.
Por ejemplo, cuando en alguna charla o lo que sea, no, yo le prometo que tal cosa. Wow, tremendo, tremendo, porque si no lo haces, tremendo. Por eso los padres de familia quedan en demasiado descrédito con los hijos. Mijo, si usted gana el año, yo le prometo una bicicleta. Ja, eso es como un juramento. Y llega a final de año, el niño pasó el año y resultó que las condiciones económicas no estaban, no le compró la bicicleta al niño. Entonces, ¿qué sucedió? Quedó en descrédito. O sea, se ve que es una palabra que no, una persona que no cumple, ¿sí? Entonces, eso es tremendo para un niño, porque eso es caerse la imagen de ese padre o de esa madre que hagan eso. O sea, eso es perder toda credibilidad, ¿sí? Es sembrar desconfianza de manera impresionante. Por eso la situación de las parejas es tan delicada cuando en el altar se hacen unos votos de fidelidad, se hacen unos votos de estar con esa persona hasta que Hay una la muerte promesa. nos separa. Hasta que la muerte nos separe, Rafa. Mire ese voto tan tenaz. Y resulta que, ay, no nos cuadramos, entonces vamos a hacer nulidad del matrimonio. Vamos a hacer nulidad, pero es que usted ya hizo un voto de permanencia con la persona, eso es tremendo. Ah, no, pero es que no nos entendemos. No, es que tú dijiste que ibas a estar hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Así de sencillo. Son cosas que uno dice, bueno, si tú no quieres, entonces, ¿por qué estás haciendo y estás escogiendo a la persona incorrecta? O sea, ahí nos está cuestionando a todos nosotros. ¿Para qué? Nos está cuestionando para que realmente hagamos, realmente no seamos tan ligeros con nuestras palabras, tan ligeros con nuestras decisiones. Esa es la realidad, estamos siendo demasiado ligeros en tomar decisiones, en decir palabras, en comprometernos en cosas que no vamos a hacer, ¿sí? Pues si eso lo hacemos con las personas, con Dios también estamos siendo demasiado ligeros, pero para Dios, bueno, las personas se olvidan de las cosas, pero para Dios tus palabras tienen peso, tus palabras son de compromiso, o sea que si tú estás acostumbrado a decir cosas a la ligera simplemente por el momento de la emoción, del momento de la espiritualidad. Entonces, lo dijiste, ay, no, pero es que era ese momento. No, para Dios es algo sagrado. Tu palabra tiene una seriedad que tú no lo consideres así, eso es asunto tuyo, pero para Dios tu palabra tiene un peso y ese peso se tiene que cumplir. O sea, cuando tú dices, Señor, si tú me das tal cosa, yo voy a cambiar en tal cosa y Dios te da las cosas, Dios te bendice, pero si tú no cumples, el Señor te va a demandar eso, porque el Señor está pidiendo que tú cumplas tus palabras. Importantísimo eso, ¿no, Rafa? Por eso les vamos a dejar tres videitos, bueno, son unas reflexiones que hemos hecho. Yo sí te recomiendo que vale la pena que profundices en este tema, porque de una u otra forma hemos dicho cosas inapropiadas o nos han dicho cosas inapropiadas. O tú que estás en los caminos del Señor, te dicen constantemente cosas inapropiadas. En tu trabajo, tu propia familia, los que están en el mundo, te van a estar diciendo siempre, te van a estar amenazando y te están diciendo muchas cosas y te veré, y te veré, y te veré, y te veré. Entonces, fíjense, yo quiero que por favor vean esos tres videitos que les vamos a dejar. Una le confesé a mi esposa que no la amaba, que es impresionante porque ya creo que ustedes lo han escuchado, que un testimonio de lo que yo le dije a mi esposa, porque tenía que otra vez volver a hacer la renovación de votos matrimoniales y tuve conciencia por primera vez en mi vida de lo que había dicho, ¿sí? Y tenía que confesarle a mi esposa, esa renovación de votos, ¿cuál es o sea, yo prometo, ¿te das cuenta? Prometo. Ay, Dios mío.
serte fiel, ¿no? Prometo. Y eso como me causó dificultad y fue esa una revelación muy bonita que quiero que la escuches. Le confesé a mi esposa que no la amaba. Y 2 videos más interesantes sobre el poder de la palabra. Escucha los que son súper interesantes. Pues yo te los dejo en el video que subimos ahí a YouTube. Ahí tú despliegas y ahí vas a encontrar. Donde dice, ahí abajito o ahí al ladito, donde dice suscríbete a nuestro canal. Apóyanos suscribiéndote o compartiendo este mensaje. Moni, me llama algo mucho la atención. En Santiago capítulo 3. Espectacular. El Sí, poder de la palabra. Y Santiago no lo dice bien. el poder de la lengua. El poder de la lengua, pero mira lo que dice al final. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce o amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede ser de agua salada o agua dulce. Y nos está hablando del poder de la lengua. Lo que hablas. Que un barco, lo compara Santiago, que el barco es muy inmenso, pero lo que lo maneja, por ejemplo, los portaaviones que son tan inmensos, esos buques petroleros, ¿qué lo maneja? Una cosita pequeñita, pequeñita. Antes eran grandotas de madera, ¿no? Pero ahora uno ve esos barcos y una perillita, sí, así pequeñita, una perilla, y dice, ¡ay, Dios mío! Y un buque tan inmenso. Dice, así es la lengua, el poder de la lengua. Así que, hermano mío, si tú estás de pronto con esos dichos inadecuados, con ese doble sentido cuando tú hablas, doble sentido, ten cuidado, porque ese doble sentido ahí está lujuria metida y encubierta. Las canciones que se cantan, antes, por ejemplo, pues, bueno, la música viejita, ¿no? Los boleros. Voy a cantar uno. Sin ti no podré vivir jamás. ¿Te imaginas? Mm, sí. Pues, ay, Dios mío, sin ti no puedo vivir, Moni. ¿Qué tal que si te pasa algo? Y entonces uno dice, Dios mío, o si tú me lo dices, pues la vida hay que continuarla porque tenemos hijos, porque hay muchas cosas para hacer, tenemos un ministerio y sin ti no puedo vivir. Es más bien decirle a mi Señor, sin ti no podré vivir jamás. Eso sí es real si se lo digo a mi Señor, porque es a Él al que hay que cantarles canciones, no a mi esposa, ni o como esas canciones que siempre se cantan, ¿no es cierto? La de que por qué se fue, porque el Señor me la quitó. Entonces uno se pone a decir una cantidad de cosas y uno se deleita cantando esas bobadas y hay que tener muchísima prudencia con lo que estás diciendo, con lo que has dicho. Ahora, si tú estás consagrado, consagrada al Señor, si tú estás llevando una vida de consagración, por una cosa es decir, estoy consagrado, que también mira ese video de la consagración, que es súper lindo, consagración, ahí te lo voy a dejar también, que ha tenido pues un impacto muy bonito el de la consagración que hicimos, de cuál es la verdadera consagración. Si tú estás consagrado, ten cuidado con lo que estás diciendo que estarte consagrado. Pero si tú estás consagrado conscientemente a la presencia de Dios y llevas una vida de consagrados, por ejemplo, nosotros llevamos una vida de consagrados porque nos consagramos directamente a ser misioneros. Y somos misioneros con mi esposa y mi hija ahí va al ladito. Pero fíjate que nos pueden llegar a criticar y todas esas palabras que llegan, nosotros ya tenemos un manto de protección, inclusive el manto de nuestra Madre María. Nos protege para que todos esos dardos encendidos del veneno y la ponzoña de Satanás, que Dios lo reprenda, pues va a tratar siempre de atacarnos. Pero nosotros ya estamos protegidos, por tanto no tenemos por qué estar temerosos con lo que nos puedan decir, porque ya Dios nos protege cuando estamos realmente, conscientemente consagrados al Señor, Moni. Porque el mal siempre va a querer hacer de las suyas. Conozco el caso tal cual que en una iglesia, eh, al lado de la iglesia había otra iglesia de esos tipos que son de dinero, ¿cómo se llaman ellos? Que mucho dinero, las logias y esas cosas que, bueno, se me olvidó el nombre, ustedes me recuerdan los nombres, que son de mucho dinero y que hacen sus reuniones y son secretas y es puro satanismo encubierto, ¿sí? Los Y al lado de la masones, iglesia, perdón, los masones. los masones, y al lado de la iglesia masona. Y encontraron, cuando estaban arreglando
el jardín de la iglesia, Moni, de la iglesia católica, encontraron entierros de personas brujos, de satánicos, que llevaban cuestiones de tierra y unos muñecos y unas cosas todas horribles metidos en el jardín de la iglesia. ¿Te imaginas? O sea, porque Satanás, que Dios lo reprenda, siempre manda a estas personas ignorantes dentro de la fe católica, perdón, ignorantes de la fe, porque no conocen de Dios, los meten, incluso se meten a las iglesias y tienen su misión de ir allí a cambiarlos, como los incautos, a convencerlos. Por ejemplo, en nuestros grupos, Moni, me mandan siempre mensajes: Rafa, con cuidado con este número telefónico. Cuidado que esta persona está sacando está invitando a que haga parte de un grupo, a que haga parte del otro, y las personas incautas se meten allí porque no están pendientes de esas personas, y esas personas lo que hacen es, con la palabra, convencerte de cosas que no son, y fácilmente tú pierdes tu horizonte, que es tu salvación. Por tanto, si tú estás plenamente sumergido en la presencia de Dios, el mundo siempre por fuera va a tratar de engañarte, de decirte cosas inapropiadas, pero tú consagrada a Dios, tú consagrado a Dios, tú en tu camino. Porque cuando tu esposo o tu esposa está comiendo comida de cerdos, que todos los días lo decimos, pues él va a decirte cosas, maldiciones: es que usted eso no le sirve, usted va a vivir, usted me va a ver a mí otra vez en su casa, y va usted a comer aquí en la mano que donde yo le he dado de comer, usted va a seguir comiendo en mi mano. Si usted tiene que dejar esa iglesia, pero tiene que consagrarse a mí. Y tú fácilmente te dejas Te seducir, dejas llevar, sí. porque te ve así muy inocente, porque no conoces la palabra y no te has dado cuenta del poder que tú tienes cuando tú te consagras y cuando dices: yo juro por, ¿sí? Yo te prometo. Por eso el Señor dice que ni siquiera prometas, porque la promesa es sagrada, Sagrado. mis hermanos. Eso dice la palabra. Yo personalmente, Moni, tú sabes que para que yo prometa algo es muy difícil, de verdad. Si yo prometo, bendito sea mi Dios, porque tengo que cumplirlo, porque yo ya lo conozco, y tú en este momento que ya estás sabiendo, ya sabes, y si ya sabes, ya no puedes, ya no hay vuelta de hoja, porque ya te lo estoy diciendo, ya lo sabes. No puedes ni siquiera prometer. Cuando tú prometes, lo tienes que cumplir. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Hoy nos está diciendo la palabra. Quédate con eso, pero cúmplelo para que tú seas de honor, porque mi Jesús no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Eso dice, está en el libro de Números. Eso es una promesa. Y quiere decir el Señor que Él cumple completamente sus promesas, porque Él es un Dios de pactos. Cumple lo que dice. Esto es espectacular, Moni, también. Si te das cuenta de lo lindo de la palabra, nos tiene Sí, que Rafa. mover. Y lo más emocionante es que hay alguien que sí, cuando dice algo y lo tiene por escrito además, lo va a cumplir, y ese es Dios. Es el único que te dice promesas, y las promesas se cumplen. Por eso, si Él lo dice y yo lo creo, el Señor lo hará. Entonces, importantísimo esto. Pero nosotros, si decimos algo, lo tenemos que hacer. ¿Sí? Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no, pero no te pongas a jurar, no te pongas a prometer, porque es tremendamente sagrado, y solamente con que digas sí voy, no voy, es algo que yo tengo que realmente cumplir, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros, que tengamos palabra, o sea, que la palabra de nosotros sea válida, se tenga, o sea, tenga un valor. Por eso hace muchos años atrás, los antiguos hacían promesas de palabra, y eso era respetado y respetable. Además, ¿por qué? Porque cumplían su palabra. Ahorita se necesitan 1000 papeles y aún así siguen haciendo el chancuco aquí decimos chancuco, para destruir todo lo que tú haces. O sea, realmente haces las trampas, las cosas ilegales. Entonces, no seamos así, realmente volvamos a tener o sea como sea, nosotros debemos tener cuidado, porque las palabras nuestras tienen poder, así tú las quieras eliminar. Dices: ay, no, es que las palabras se las lleva el viento. Las palabras no se las lleva el viento.
Las palabras están ahí, por eso es que los Escritas en el libro de brujos la vida. por eso es que los brujos saben eso y hacen conjuros, o si no, entonces, ¿por qué estás creyendo tanta brujería? ¿Sí? Tus palabras también tienen poder y uno les da es poder a las palabras negativas, ¿por qué? Por toda la cantidad de palabras negativas que hablamos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de eso y de verdad, lo que tú pienses comprometerte a hacer, hazlo, porque es como si fuese una promesa. Solamente con que tú digas o sí o no, porque para Dios sí hay poder en la palabra, entonces por eso mismo, por favor, tengamos muchísimo cuidado con lo que estamos hablando. Bueno, Bendito amor, sea mi Dios. Sí. En boca bye. cerrada, No boca entran cerrada, moscas. no entran moscas. Dios te Ajá. bendiga. Dios te llene de Dios mucha los paz. bendiga, se cuidan mucho, que tengan un excelente día, que el Señor esté con ustedes siempre y con sus familias. Chao, amor. Amén, amén y amén. Amén. Bye.